con eso no se mueve. Pues yo me muevo. Con la ruedita. Buenas, esperando aquí, haciendo cosas tecnológicas. ¿Por dónde nos vamos? Facebook. ¿Estás live ya? Hello. ¡Ele! ¡Qué bueno verlos! ¡Qué bueno verlas y verlos a todos! Sí. Gracias por estar aquí en domingo de primaria. Oh, me dicen, bendito, quiero agradecerle a Xavier Valcárcel un post muy bonito que puso, que esta semana hubo 44 muertes por el COVID, pero todo de lo que se habla es de las primarias, esas campañas que yo no sé si... Yo no sé. Yo sé que lo político es importante, pero me parece que es importante también la salud y que vamos a tener que buscar una manera de ponernos en talla. Buenos días, Sandra, qué bueno lo que hiciste hoy. Gracias, Marta Cruz, por estar con nosotros. 279 COVID hasta ahora. Bueno, pues entonces vamos a ver cómo podemos incorporar esa noticia. Ahí esperando, sé que hay mucha gente esperando, qué bueno que están aquí. Mi vecina Marcel Martel, saludos vecina, saludos Leida Fuentes. Recuerden decirme de dónde me están saludando, de dónde se están conectando, y también por favor pues compartir en su Facebook Live, con sus amigos, con sus grupos, Watch Party, todas estas cosas. Ángel Lozada, mi querido Angelito que está en Puerto Escondido, te amo. Mantente en balance, en omituto, mantente. Gracias, Marcel, yo también te quiero. Salvador Vidal, qué bueno. Ay, adiós, estás en Acapulco ahora, Ángel. Salvador Vidal desde Washington, D.C., Karen Kranz, mi gran amiga. Maricel Moreno desde South Bend. Mirna Hernández desde Maryland. Cuéntenme de dónde me están viendo, que hoy tengo una cosa preparada para ustedes bien bonita. Por favor, ahí veo los iconos de mucha gente. Bueno, yo les quiero saludar. Por favor, piensen si tienen alguna pregunta, que la vayan pensando para cuando nos estemos ya a punto de ir, 15 minutos antes, poder tener el diálogo, porque insisto, recalco que es bien importante para el proceso de reflexión el diálogo. El diálogo es importante. Adiós, Maricel, tú estás en Indiana. ¡Wow! Eso es, a mí me cuentan que eso está bien duro ahí con lo de Trump. Ahí en el centro de Estados Unidos hay muchos seguidores. Eso me tiene preocupada. Me lo contó una amiga dominicana que vive en Michigan, que la cosa está bien dura. Dios nos ha confesado este próximo noviembre. Bueno, miren, vamos a empezar y seguimos con los saludos más adelante. Yo quisiera, déjenme ver si mi querido marido José Arturo Ballesta 9 me hace un arreglito por ahí para yo poder ver el tiempo, aunque Marta Cruz es nuestra
apuntadora oficial de estos lives a larga distancia. Gracias, Marta. Por favor, sígueme apuntando cuando me falten 10, 15 minutos. Voy a seguir aquí. Gretza Piñeiro, Fernando Mercado, qué bueno. Angeli Marí, qué bueno que estás aquí. Buen, feliz domingo. Orlando González, gracias. La gran Amarilis Tavares Valdés, una de mis poetas favoritas en el mundo. Ustedes tienen que leer Larga Jornada en el Trópico. Nosotros vamos a estar haciendo un gran disclosure de un proyecto que hemos estado trabajando para salvar el Canal 6. Gracias al cielo nos dieron una oportunidad y empezamos a hacer unas pautas de poetas, escritores puertorriqueños contemporáneos para poder pasar por el Canal 6. Son unas pautas que se titulan A Viva Voz y se va a publicar todo eso en el Canal 6, tanto aquí como para la diáspora. Roberto Alejandro Guzmán, gracias por verme. Yadira Pérez, gracias. Por favor, a los que están entrando, me dicen desde dónde me están viendo para yo tener idea. Tengo a mucha gente ya, qué bueno. Bueno, según lo que estábamos mostrando, ¿verdad? En Facebook el miércoles, estaba proponiendo como un punto de discusión en la ciencia ficción y los trabajos tanto de Alexandra Pagán, Horror Real, este libro que fue de un proyecto editorial magistral que hizo Ángel Antonio cuando se fue de editor al Instituto de Cultura Puertorriqueña, lo que prueba que cuando tú tienes artistas integrados en los espacios culturales del gobierno, los proyectos fluyen mejor que si tienes a una batata política, un puesto ahí de una persona que puede tener las mejores intenciones del mundo, la mejor ética de trabajo del mundo, pero no conoce el medio, no conoce el circuito. Y una de las grandes razones por los cuales los escritores y las escritoras y los artistas visuales y todas estas profesiones nuestras tan extrañas no funcionan y crean mucha pobreza y desconcierto es porque no hay puntos de entrada en los espacios culturales, gubernamentales, estatales, en los espacios de educación y en los espacios de promoción del arte, ¿no? Entonces eso es bien importante. Y yo venía hablando con mi marido de un plan magistral que se nos ocurrió en la carretera. Estábamos escondidos en Maunabo cogiendo poquito de aire, pero eso se los presento más tarde. Bueno, pues a mí me parece bien interesante que últimamente, en los últimos 10, 15 años, sobre todo en el Caribe, haya tantos escritores y escritoras que estén echando mano al espacio de la ciencia ficción en el Caribe para escribir literatura y al horror, ¿no? Y entonces me pregunto de dónde viene eso, porque lo obvio es pensar que, adiós, mi rector me está mirando. Saludos, señor rector Ferrao. Me está viendo, ¿ah? Saludos. Acuérdese, el programa de afrodescendencia. Necesitamos Sid Body para el programa de afrodescendencia. Acuérdese, lo voy a volver a decir. Vamos a hacer ese trabajo juntos. Yo sé que usted me va a ayudar. Y nos va a ayudar a todos y vamos a sentar pauta histórica. Bien, Isbeth Guzmán de la República Dominicana me está mirando, la gran promotora y escritora Isbeth Guzmán de la República, Solimar Valle, Loimex Orlando Rivera, que esa es una de mis maestras, esa es una super maestra. Esa mujer hay que hacerle un homenaje, pero es impresionante lo que hace Isbeth, lo que hace Loimex, es impresionante lo que esa mujer hace. En la Pedro Falú Obando en Río Grande. Pues bien, vuelvo y digo, ¿por qué? ¿Por qué de repente hay tantas mujeres caribeñas, escritoras que están escribiendo literatura de ciencia ficción y de horror?
No se supone que las mujeres siempre escribimos literatura romántica y erótica. Eso es una de las grandes batallas que yo he tenido que pelear por décadas. Yo escribo literatura histórica. Cada vez que me presento hablan de que mis temas son el erotismo, porque soy negra y porque soy mujer. ¿De qué más voy a hablar? Y es difícil esas etiquetas que le ponen a uno en el sistema literario que existe. Esa pregunta podría ser contestada de dos formas. La primera, pues que nos estamos copiando de una moda que viene del primer mundo. Hay un primer mundo que desde principios del siglo XX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX y más, ha trabajado consistentemente la literatura de aventuras, de fantasía, de ciencia ficción y la detectivesca, cuando inauguró la literatura moderna. Y entonces Mary Shelley con Frankenstein, ahí había una mujer trabajando desde ahí, empieza a trabajar sobre los horrores de la ciencia cuando se va de las manos, cuando este hombre encerrado en su cuarto, trabajando con cadáveres, decide que va a ser un ser humano y con piezas de cadáveres cose a Frankenstein, ¿verdad? El Prometeo moderno, él creyéndose un pequeño dios, se le va de las manos. Y Frankenstein es bien interesante porque eso es un símbolo que hay que empezar a mirarlo bien. Frankenstein, el monstruo, estaba de lo más bien hasta que se escapa, ¿verdad? Su propio creador lo abandona, se escapa, está en un granero y mirando a una familia de granjeros aprende a hablar. Y dice Mary Shelley en Frankenstein, mientras más aprendía su lenguaje de comunicación, su lenguaje simbólico, más quería ser humano. Y entonces ahí aparecieron los resentimientos porque él no era humano, era un monstruo. Que me imagino que así se sentía la misma Mary Shelley, que era una mujer con una capacidad increíble de fabular y con una instrucción inusual para su época. Yo creo que estaba conectada con Lord Byron, con Blake, un montón de gente, pero era una mujer. Y entonces ella era medio monstruosa dentro de su medio, y eso pasó en el siglo XIX. No es que no han habido mujeres antes trabajando la ciencia ficción, ni este tipo de narrativas, de máquinas narrativas. Es que ahora en el Caribe, de repente, es una máquina narrativa que se trabaja mucho. Yo le quiero rendir homenaje. Esto es un homenaje a Frances Rosado. Frances Rosado fue una estudiante mía, tejedora de campo, una mujer de esas hinchas jíbaras de campo, más blancas que un papel, con el pelo negro, bien bonita, media geek, que le gusta mucho, fue estudiante mía, brillante, pero ella siempre le daba mucha dificultad escribir y leer porque tenía dislexia, brillante. Y entonces, fíjate, Frances fue la que me enseñó, porque estaba tomando cursos en la Universidad de Puerto Rico de literatura caribeña en inglés, porque en Puerto Rico no hay un programa de literatura caribeña en español, no lo hay. Hay de puertorriqueña, hay de cubana, hay de dominicana, pero no hay un programa que organice todos esos cursos. Próximamente lo habrá. Entonces ella me hizo ver y pude conectar. Eso era una clase que estábamos dando de escritura creativa. Me hizo conectar este mundo, este circuito. Hay escritoras de escritura de ciencia ficción jamaiquina. Está la gran Octavia Butler, que fue la inauguradora de la ciencia ficción dentro del circuito afroamericano. Hay escritoras jamaiquinas en Canadá que trabajan eso, y entonces es bien interesante lo que plantean. Una de las cosas más importantes que plantean estas mujeres escritoras es el lugar de la ciencia, el lugar del Caribe en la ciencia.
en el espacio de la ciencia. Y yo creo que eso es bien pertinente, y por eso era que lo quería traer a colación hoy. Es bien pertinente que nos hagamos esa pregunta ahora en pandemia y en COVID, y ahora, ¿verdad? Que, desde hace unos meses se hizo un gran reperpero cuando médicos franceses propusieron ir a hacer investigaciones de la supuesta vacuna en África. Entonces la comunidad africana de la diáspora, de España, de Francia, de Estados Unidos, no tanto, porque estaban velando con lo de las matanzas que le estaban haciendo a hombres y mujeres negras allí por la policía, pero en muchos otros países se abrió, esto no lo hemos hablado aquí, las personas que estamos peleando contra el racismo, pero se abrió la discusión de por qué rayetes tienen que ir siempre al tercer mundo, a los lugares primitivos, para tomarnos como conejillos de indias para el desarrollo por Big Pharma de fármacos, protocolos de prevención química y curas médicas. Y de eso sabemos nosotros, los puertorriqueños, eso lo sabemos, nosotros y nosotras sabemos de eso, porque aquí fue que se hicieron, por eso yo hice El amante de Gardel, lo escribí, por eso fue que me dieron un premio de la Academia Nacional de Literatura, de la Farmacie en Francia. Por eso fue, porque estudié la historia de la ciencia en Puerto Rico y encontré una cosa bien interesante que nuestra literatura no había abordado, que fue todo el protocolo de inmunización, de esterilización de las mujeres en Puerto Rico, que de aquí salió para toda América Latina, para crear espacios, ¿verdad?, para esterilizar mujeres, y también los experimentos con Enovid, la primera píldora anticonceptiva. Aquí se hizo eso, aquí hubo eso también está en esa novela, en esa investigación que yo hice, aquí hubo un problema muy grande entre Cornelius Rhodes, de la familia de los que crearon Rhodesia, para sacar a todos los afros de Puerto Rico y mandarlos para allá y para Liberia, de América del Norte. La controversia entre Albizu Campos y Cornelius Rhodes, cuando Albizu saca la carta que dice a todos los puertorriqueños son asquerosos y son una gente que no merece nada, los podemos utilizar de conejillo de indias, y lo que estaba haciendo la investigación de Cornelius Rhodes era inocular con células cancerosas a los jíbaros puertorriqueños y después desarrollar un protocolo de cura con el láser. ¿Qué pasa? Que lo botan de aquí porque Albizu coló esa carta, que no sabemos nunca cómo llega a sus manos, al periódico, y entonces lo trasladan a Atlanta, a una cárcel. Lo sacan de aquí, de la Escuela de Medicina Tropical, y lo mandan a Atlanta. Y cuando Albizu cae preso, Cornelius Rhodes era el médico de esa cárcel federal, y la locura supuesta de Albizu de que lo estaban inyectando sus piernas o estaba recibiendo unos rayos en esas piernas que luego le explotaban las piernas, era Cornelius Rhodes y su venganza. O sea, nosotros sabemos mucho. Aquí se hizo los estudios de Napalm, del Enovid, del cáncer y el láser, todo eso se hizo aquí. Entonces, ¿quién sabe qué más? Por favor, si ustedes saben, me lo van diciendo. Las farmacéuticas, ¿verdad? Toda una cultura nuestra que tiene que ver con la ciencia. Y ahora mismo, fíjense, estamos privilegiando las decisiones políticas de primaria frente a la salud. Más contagio, yo no sé si todo hay que achacárselo a las aperturas del aeropuerto, que no tenemos manera de crear un protocolo porque no tenemos derecho sobre nuestro propio aeropuerto, pero sí también hay que ver cómo las campañas políticas y todo esto ha creado el contagio y se le echa la culpa a otra cosa, sobre todo a la sociedad civil que no aprende, que
todas esas cosas. Saludos, Uriel Cassini de Palenque, hermano. Qué bueno que me están viendo en Colombia, en ese pueblo, hermano. Me hace sonreír muchísimo cada vez que te veo conectado. A Kenneth Salgado, saludos a todas estas personas que me están viendo. José Cae, gran poeta. A Jocelyn Quiñones, que es un as de la crítica y de la crítica sobre todo cultural. A Danet Lebrón, gracias. Ay, Quique Renta, qué bueno que estás bien, hermano. Qué lindo que estás aquí. Adoro a Quique, yo amo a Quique. Quique Renta, el gran publicista, escritor y pintor, artista visual. Bueno, pues hoy yo tengo estos dos libros. Está Alexandra Pagán con Horror Real y está la gran Rita Indiana, escritora porosa caribeña, porque ella nace en la República Dominicana, vive en Puerto Rico y en Nueva York también, tiene la mitad de su familia aquí, allá. Ella es nuestra, es del Caribe, ¿ves? Y también tengo a este señor que está aquí, que yo lo he estado anunciando que lo leo y lo leo y lo leo, pero no lo discuto porque es bien denso. El gran Achille Mbembe, pensador de Camerún, profesor de filosofía y teoría política de la Universidad de Sudáfrica. Entonces, fíjense una cosa, hablar de la ciencia. Dice Achille Mbembe en Crítica de la Razón Negra, que algún día lo discutiremos, pero tenemos que sacar par de domingos para hacerlo. Él habla de la lógica imperial. Y cuando habla de la lógica imperial, dice algo bien interesante, ¿verdad?, acerca de lo nacional colonial, y también dice algo bien interesante acerca de las relaciones raciales que se establecen, porque lo que crea las razas es el Estado, no es la naturaleza, es el Estado, porque todo tipo de identidad, eso que uno oye en el censo, es para contabilizar población, pero también para saber quién tiene derechos y quién no. Aprovecho para hacerme eco del llamado del colectivo ILE. Solo 3 de 10 puertorriqueños han llenado el censo y necesitamos llenar el censo. El colectivo ILE propone que se llene ese censo marcando todas las personas que así lo deseen, la identificación como afrodescendiente. Ya van por el 26.3%. Y es importante que ese por ciento suba por razones políticas, no por razones de fenotipo ni por razones personales, de dimes y diretes de quién es racista o no. Todos somos racistas. De una manera u otra, todos y todas somos racistas. Estamos tratando de nosotros. Esto no es una cacería de brujas, esto es un asunto de desmontaje del racismo institucional. ¿Ok? Gracias. Esperemos que eso por lo menos llegue. No estoy diciendo ni invalidando las otras luchas, estoy diciendo que no perdamos de vista la meta. Las otras luchas se logran batallas y logran discusiones importantes, aunque sean incómodas, pero la meta es la meta. La meta es la meta. No se vaya de panorama. Achille, hablando de metas, dice, ¿verdad?, que cuando habla del asunto del racismo institucional, dice: el cerco protector, la valla formada por seres humanos, el cerco de hombres, es una forma primitiva de la convivencia en el culto y de la convivencia jurídica y política. O sea, Trump es el primitivo. Cerco de hombres, blancos, igualitos todos, ¿verdad? Y esto es así por 2 razones. En primer lugar, porque no hay nada que sea común a todos los hombres en general. No hay nada que no sea constructivo, que sea común a todos los hombres en general. Lo de hombres a propósito. Y porque lo común solo se comparte entre hombres dotados de razón. Dice, hombres dotados de razón. Y en segundo lugar,
Exacto, porque la guerra no puede ser abolida, sino apenas limitada, ¿verdad? De hecho, la guerra permanente es el problema central de todo orden jurídico. La guerra contra la droga, la guerra contra lo que sea. Una manera de limitar la guerra es mediante la edificación de ciudadelas fortificadas, diferenciando y clasificando a quienes están protegidos dentro de sus murallas y quienes no tienen derecho a estarlo y que en consecuencia tampoco pueden gozar de la protección de las armas y del derecho. Dentro hay unas poblaciones que no tienen derecho a la protección, porque no tienen la razón, porque no tienen el fenotipo, porque son inmigrantes. Fíjense que esto es una cosa normal de cada ser humano, negro, racializado, negra, indígena, dominicano, haitiano, lo que sea. Miren lo que está pasando con Batia, ¿verdad? Él es hondureño, él no debe ser candidato. Es quien queda fuera, quien está protegido y tiene derecho y quien queda fuera de esa economía política. Entonces, también dice, ¿verdad?, que también surge la problemática de la posesión y ocupación de tierras. Aquí el problema radica en saber si el otro, el indígena, por ejemplo, de estas tierras, es un ser humano igual a los poseedores de tierra o si, por el contrario, puede ser desprovisto de todos sus derechos. Para ello, desde un comienzo se hace notar que los salvajes adoran ídolos y que sus dioses no son verdaderos dioses, ¿verdad? Que ese es el gran problema de la resistencia y la conexión entre resistencia y espiritualidad. Yo también tengo dioses, el único Dios no es el tuyo. Esto suena hereje para mucha gente, pero eso es parte del proceso de colonización. Gracias Ángel Lozada por haber dado esa clase magistral de la conexión entre la brujería, el tarot, la regla de Ocha y la resistencia al colonialismo, ¿verdad? Muchos de nosotros eso es lo que estamos haciendo. Y además dice que también que practican sacrificios humanos o animales, el canibalismo y otras categorías de crímenes humanos que un verdadero hombre no cometería jamás. Crímenes que inclusive están proscritos por la naturaleza misma. Así, el salvaje es aquel que está en contra al mismo tiempo de la humanidad y de la naturaleza. En consecuencia, es un extranjero de la condición humana desde una doble perspectiva. Dejo no canto un gallo. Si ustedes quieren entender cómo funciona el racismo, ahí está. ¿Cómo funciona de verdad? No quién me dijo a mí qué y quién tiene derecho a qué. Es que me están quitando la capacidad inclusive de tener una espiritualidad y quedo extranjera a la condición humana por una cosa que no existe, que se llama la raza. La raza es un mecanismo de exclusión. No existe. No existe. No existe. La racialización es ese mecanismo de exclusión. Entonces es bien interesante porque cuando yo leí esto, yo dije, coño, canibalismo. Espérate. Calibán, los caníbales, el Caribe. Me puse a estudiar esa vaina. Y me encontré haciendo trabajo con un texto de Alexandra Pagán que se llama Hambres, que es en un mundo apocalíptico, una muchacha crece en ese mundo post-apocalíptico y narra cómo se transforma esta mujer civilizada de ser parte de la naturaleza a convertirse en una caníbal, ella y todos los sobrevivientes. Quería leerles un pedacito de este maravilloso cuento, que es bien interesante porque en Puerto Rico no se estila, o sea, esa cosa de la identidad y dale con la matraca de lo puertorriqueño, que es bien importante para nosotros y para nosotras por resistencia, pero hay que abrir la discusión para poder ver las diferentes maneras reticulares en que nos encierran en una categoría cultural y nos ponen un gueto cultural. Y una de esas, yo nunca había visto este tipo de tratamiento en la literatura puertorriqueña publicada, ¿no? Entonces dice Alexandra Pagán, que me encanta, aquello no podía ser real.
Era imposible que llevaran ya tanto tiempo así. Lo más seguro fueron engañados por los primeros que edificaron los alojamientos de emergencia subterráneos. Lo más seguro, todo esto que vivían eran rezagos de una vida dominada por el artificio de la informática. Tal vez estaban en un programa de esos en los que la vida de los protagonistas es televisada. Tal vez todo era un juego de horror de esos que fueron tan famosos cuando ella era niña. Pero aquel cadáver les hizo suponer que encontrarían aliados más adelante, que tal vez los seguían buscando, que la catástrofe no fue masiva, sino localizada, como dijo el vendedor de chatarra. Llegó una tarde accidentalmente, aseguró venir de otra colmena, como él les llamaba a las comunidades atrincheradas, pero la armada lo seguía y como acostumbraba intervino con el grupo. Un impuesto. El vendedor tuvo que ser colgado de sus tirantes, cocinado a fuego lento. Aún ella se comió parte de aquel abdomen con la armada de control. Sabían que al menos uno de ellos sería el próximo, que debían evitar la luz del día, que con todo y la posibilidad de toparse con bestias endemoniadas, la armada era aún más peligrosa que cualquier monstruo, por colosal que fuera. Esto es de horror real. Una cosa maravillosa. Alexandra, en este cuento, y tiene muchos más, está hablando de cómo estos encierros de la informática por la pandemia o por lo que fuese en este mundo post-apocalíptico creó una serie de ciudades, ¿verdad?, subterráneas en donde se terminó por practicar el canibalismo. Esta es la historia de una mujer que se come a su madre, que muere, entonces se la comen y después anda escapando, entra en otro espacio en donde se comen a otra madre con un bebé recién nacido y a lo último se lo comen, la matan a ella. Ella escapa de ese horror y me recuerda mucho, ¿verdad?, esa maravillosa cita de una de mis películas favoritas de ciencia ficción, que es The Matrix, que dice "Welcome to the desert of the Rio". Pues ese es el ambiente de este cuento, pero en el Caribe, o en un lugar distópico, ¿verdad?, en una distopia. No sé si hoy está con nosotros Ovidius Black. Ovidius Black vino a Puerto Rico junto con varios escritores cubanos y dominicanos, muchos de ellos hombres, ¿verdad?, a Puerto Rico a hablar de ciencia ficción durante el Festival de la Palabra, pero sobre todo en unos conversatorios que organizaron durante 3-4 años Melanie Pérez Ortiz y Rafa Acevedo. Él tiene una novela que fue premiada en Casa de las Américas en Cuba, que se llama Exquisito Cadáver, donde también pasan un montón de cosas. O sea, ese es el caldo de cultivo, y aquí no hay nadie que sepa más que ellos dos de ciencia ficción, y de cómo esas cosas se conectaron aquí en Puerto Rico para que empezaran a crearse estos discursos literarios acerca de un final apocalíptico, imaginario, y utilizar la ciencia ficción y el horror, la informática, la tecnología, que nos controla en vez de nosotros controlarla, ¿verdad? A mí siempre me ha parecido muy extraño que en Puerto Rico en las universidades no se dé clases, ni en las escuelas de programación, sí de reparación de computadoras, pero no de programación de códigos, de algoritmos. Y eso es un lenguaje que tenemos que aprender. No cómo usar la máquina, sino a crear lenguajes también nosotros. Y entonces este texto te hace hablar de esos temas y cuál es el lugar colonial, racial, de género en la economía de la ciencia. También quiero hablar de la mucama de Omiculé. Mire, yo me peleé. Bueno, a veces tengo esta cosa rara, ¿verdad? Que yo peleo, a veces no por lo político partidista, pero sí por un libro y por un programa de estudio y por un sistema. A mí me gustan los sistemas, ¿verdad? Que dejan entrar y salir, vincular, crear alianzas, discusiones, el flujo de conocimientos, saberes, toma de decisiones.
para dónde van los chavos, en qué se emplean, en qué programa, a quién tú llamas y cosas de esas. Yo peleo mucho por eso. Es en lo que soy buena. No estoy criticando a nadie, soy amiga de Sandra Rodríguez Coto, imagínense ustedes, de Glorianza Chantonetti, soy amiga, comae, de Amarilis Tavares, de la gente que las conoce, de Alejandro Álvarez, ese es mi hermano. Esa cosita rabiosa, tatúa ponca, el mejor traductor que hay ahora en Puerto Rico, yo soy su hermana. Somos bien diferentes. Y ahí es donde está la riqueza. Cada cual pelea desde su trinchera, porque uno tiene pues unas cosas en donde es mejor que otras. Pero para seguir, porque me quedan 5 minutos y no voy a poder terminar la discusión de la mucama de Omikunle. La mucama de Omikunle para mí es un clásico ya. Esto es un clásico. Esto es un clásico, esto es la charca. Y lo escribió una dominicana puertorriqueña, queer, que además hace bachata electrónica, bellísimo, inteligentísima, que se llama Rita Indiana. Y Rita Indiana propone un maridaje bien interesante entre 3 elementos para como la receta básica de la literatura de ciencia ficción en el Caribe. Ahí hay que hablar también del proyecto que tienen en la República Dominicana de Luz Black, Pedro Cavilla, que es al revés, es la Rita Indiana al revés, de hecho se parecen. Y me coge Pedro, que él escribió Tercer Mundo, ¿verdad? Y La Cabeza, y es un escritor puertorriqueño que le gusta mucho el horror y la sátira desde el horror. Y es puertorriqueño, pero ha vivido toda su vida en la República Dominicana. Es que la verdad no hay diferencia entre Cuba, la República y Puerto Rico. Lo que deberíamos hacer es un puente con peaje mínimo para que nos podamos pasar de isla en isla. Digo, no en momentos de pandemia, pero siempre ha sido así. Siempre hay una cultura caribeña de interconexión de islas que siempre ha sido así. Entonces, una de las cosas gigantescas, Marta, ¿cuánto me queda? Está bien, son las 2:34. Una de las cosas importantes que hay que pensar es cómo la ciencia, el género y otra cosa bien importante, la santería, que es una manera de curar, porque un santero, ¿verdad? Un babalao, padre del misterio, babá ni abó, el padre del abó, misterio, del secreto, del conocimiento sagrado. Y en realidad mucha gente, que yo sé que aquí hay santeros, saben que uno a donde va al principio, a donde los santeros, es para curarse. Son los psicólogos de la tribu, del underground. Curarse de males emocionales y de males físicos. Entonces, una de las cosas importantes que hace este cuento es que es bien chévere, porque la estructura es la siguiente. Tú tienes a una muchacha nene, a un nene nena, a una nena nene, que se llama Alcide, y a otro, que es un pintor negro con problemas de coca. Ay, Dios mío, es Argénides que se llama. Rita, ¿dónde está? Que es bien interesante, ¿verdad? Y que estos dos son como el Unapú y el Ixbalanque de el Popol Vuh. Son los dos principios de la dualidad femenino-masculino, o los gemelos, los ibelli. Esos principios de la dualidad indiferenciada son los protagonistas de este texto, que ocurren a la par. Uno en un futuro, Alcide está en un futuro, y Argénides, si no me equivoco del nombre, está como en los años 80, 90, algo contemporáneo. Y entonces la mucama de Omikunle es una novela, yo iba a decir película, ojalá llegue a película algún día, en donde se propone
un viaje en el tiempo en la historia del Caribe. Un viaje en la historia de la estética, un viaje en la historia de la ética, un viaje en la historia social de la República Dominicana y del Caribe en un futuro. Y empieza el texto, miren qué maravilloso. A las personas que les preocupa mucho el uso de palabras malas, soeces, en la literatura, pueden taparse los oídos ahora. El timbre, Olokun, empieza. Busquen bien quién es Olokun. Yo no les voy a decir cuál es el principio de Olokun. Yo tengo un Olokun en mi casa. Es bien bueno para los creativos tener un Olokun en su casa. El timbre del apartamento de Esther Escudero ha sido programado para sonar como una ola. Alcide, su mucama, afanada con las primeras labores del día, escucha como alguien allá abajo en el portón del edificio hunde el botón hasta el fondo y hace que el sonido se repita, restándole velocidad al efecto playero que produce cuando se retira el dedo tras oprimirlo una sola vez. Juntando el meñique y el pulgar, Alcide activa el ojo de la cámara de seguridad que da a la calle y ve a uno de los muchos haitianos que cruzan la frontera para huir de la cuarentena declarada en la otra mitad de la isla. Al reconocer el virus en el negro, el dispositivo de seguridad de la torre lanza un chorro de gas letal e informa a su vez al resto de los vecinos que evitarán la entrada al edificio, ahí le pusieron un acento que no va, que evitaran la entrada al edificio hasta que los recolectores automáticos que patrullan calles y avenidas recojan el cuerpo y lo desintegren. Alcide espera que el hombre deje de moverse para desconectarse y reanudar la limpieza de los ventanales que, curtidos a diario por un hollín pegajoso, sueltan su grasa gracias al Windex. Así empieza. Y aquí cuenta cómo Esther Escudero es la Omikunle, que es bien interesante lo que significa Omikunle. Omikunle está escrito en Yoruba. Omi significa hijo. Kunle significa ñangotado. Es un saludo. Yo no sé las personas que sepan Yoruba. Cuando tú vas a un lugar Yoruba, cuando estuve en Senegal, estuve estudiando Yoruba, no lo entiendo porque es bien complicado ese idioma. Pero muchos santeros lo usan como lenguaje sagrado. Entonces, Omikunle es el hijo que está sentado. Eso es lo que significa, el hijo que está sentado. Cuando tú saludas en Yoruba, tú dices Ekuyoko, Ekukunle, lo que sea, que es saludo al que está sentado, saludo al que está parado, saludo, es bien fractal. La manera de pensar afro y sobre todo Yoruba es bien fractal. Tú no eres el mismo cuando estás sentado que cuando estás parado, que cuando tienes hijos, que cuando no los tienes. Es interesante cómo se construye la identidad ahí. Entonces, esta Esther Escudero es la madrina del presidente Bona, que es altero, pero que ha hecho, bien cómico, ¿verdad? Ha creado una exclusión, ¿verdad? Ahora las religiones malditas son las fundamentalistas cristianas. Bueno, no voy a decir nada. Bueno, entonces, ella está trabajando porque Alcide en realidad era un bugarrón. Cuando ella trabajaba en la calle, se vestía de muchacho para poder hacer trabajo sexual, para poderse comprar una inyección que se llamaba Rainbow Bright, creo, que cambiaba sexo. Y esa es la ciencia ficción en esta novela, ¿verdad? Pero en un espacio caribeño. Por otro lado, está este muchacho que se llama Argenides, creo. Déjenme ver si lo... Argenis, se llama Argenis. Y Argenis lo pica un agua viva, que es una fractalidad, una de las manifestaciones del principio de Olokun, que es el principio de lo indiferenciado, es el inconsciente colectivo, es la vida indiferenciada, ¿verdad? Ni hombre ni mujer, ni agua viva, ni agua, ni elemento, ni vida. Esa cosa indiferenciada, ese tránsito, ¿verdad? Porque las cosas no son bipolares, son fractales. Es en camino. Hay mucha cosa, muchos gradientes entre el blanco y el negro. Una manera de pensar.
Y entonces Argenis lo pica, un agua viva, tiene una reacción y eso le crea una reacción alérgica y eso le crea alucinaciones. Pero miren una de esas alucinaciones raras. Él está sentado en alturas de Chabón en una residencia de artista. Y entonces ahí está un muchacho, ¿verdad? Que hace performance, que es bien cómico el nombre. El nombre de él es como Malagueta. Y es un prieto de la República Dominicana que se ha convertido de ser un jugador de béisbol a ser un artista del performance. Una manera de comer. Si tú crees que esto es arte, pues dale, págame. Y es una manera de vivir. Un joseo artístico que existe. Yo lo he practicado. Puerto Rico no lo tiene, otros países sí. Yo tengo que viajar, me tengo que conectar, tengo que buscar tiempo para terminar mis textos. Tengo 3 trabajos, caramba. Me dan una residencia de artista para yo terminar un texto en Serbia, lo voy y lo hago. Entonces, este muchacho está tratando de encontrar, él era bien bueno dibujando, así muralista, detalladamente como Goya, pero no tiene capacidad de saber para qué es eso, para qué sirve eso. Lo pica la agua viva y él empieza a bajar en el tiempo y miren qué cool. En el 1606 el gobernador Osorio había mandado despoblar la costa norte de la isla para evitar el intercambio con contrabandistas ingleses, franceses y holandeses, quienes proveían a la población de lo que España no podía. Tras las devastaciones, varios poblados, entre ellos Puerto Plata, donde ahora estaba Sosúa, esa residencia de artistas, se convirtieron, gracias a su abandono militar y civil, en refugio de franceses, ingleses, náufragos y esclavos cimarrones que se unían para sobrevivir cazando, ¿se acuerdan de los comevacas? Cazando el ganado vacuno salvaje que abundaba para producir cuero y carne ahumada que negociaban con los contrabandistas que seguían deteniéndose en la costa. Estos son bucaneros, pensó Argenis en el compartimiento creado por la intersección de las 2 pantallas que ahora manejaba en su cabeza. Tengo la facultad de ver el pasado, se dijo, yo había oído hablar de esto, pero nunca me imaginé que fuera así. Así que esto es la base construida de esta novela magistral que se llama La Mucama de Omikunde. Tú tienes a un nene-nena y a un nena-nene, 2 aguas vivas que viajan en el tiempo y entonces la novela entera empieza a ir para adelante, para atrás hasta que tú entiendes un final que no se los voy a revelar para que lean la novela. Bien, lo que quiero concluir, porque ya estoy terminando lo que quiero decir, es que la ciencia ficción, lejos de ser como es en muchos lugares de la República del primer mundo, lo piensan como un género menor, que es de entretenimiento, el enfrentamiento del bien y el mal. Acá es otra cosa. Para nosotros es una manera de revisitar la historia, de proyectar nuestros problemas actuales en el futuro para crear un distanciamiento objetivo, por lo menos cierta distancia para no poder ver las cosas mejor y entonces poder ver cuáles son esas economías sociales, raciales, caribeñas, la ciencia, la historia, el lugar que hemos ocupado siempre como un lugar fuera de los murallas, de quienes tienen derecho a la protección de las armas y de la ley, y debo añadir de la ciencia. Eso era lo que yo quería hablar de la literatura caribeña. Yo sé que la literatura caribeña tiene mucho interés. Hay mucha gente en el mundo que quiere, todo el tiempo me están a mí llegando mensajes de Serbia, de Holanda, de México, que no conocen la literatura caribeña, que no conocen la literatura puertorriqueña. Y eso lo tenemos que trabajar nosotros mismos. Si no se hace desde el Instituto de Cultura, pues mira, tenemos esta maravillosa tecnología que nos ha puesto en las manos la pandemia para poder crear cierto volumen. Yo estoy tratando de aprender cómo se hace eso y lo quiero aprender orgánicamente, no pagándole a Facebook. Por eso es que siempre les pido que abran
el sistema, que lo abran a sus amigos y a sus contactos, porque quizá haya alguien ahí que le guste este tipo de reflexión, porque yo estoy segura de que eso es cierto. Habemos muchos que estamos pensando, criticando, buscando dónde insertarnos para lograr transformación, pero sin pensamiento y sin tener clara la meta, nos perdemos en este lapachero de lo social, como dice mi colega, el profesor y coach, mi coach personal e intelectual, Félix Joaquín Rivera. Saludos, H. Es un gran pensador. Y que me ayuda a pensar en esta maraña de cosas. Bueno, ¿hay alguna pregunta que me quieran hacer mientras yo voy saludando a los compañeros y compañeras? Aide Sayas, la gran maestra y promotora de lectura. Bendito, que vi lo que te pasó cuando la onda tropical. Aide, por favor. Aide nos regaló libros infantiles que llevar a adjuntas a Libros Libres, un proyecto que tenemos. Por favor, Aide, si necesitas algo, dínoslo. Yo sé que tú eres bien generosa para dar, pero no para recibir. Si necesitas algo, me avisa, ¿ok? Mir Olivares, nuestra Susan Sontag. Frances Arroyo. Oye, fíjate, Frances, estaba en Maunabo y una estudiante tuya me dijo, tú fuiste a mi escuela una vez. Yo voy a muchas escuelas, bueno, cuando se podía, y 20 al año, sin paga. Es mi deber. Y entonces Frances siempre me llevaba a la vocacional de Guayama, y de ahí sacamos unos estudiantes maravillosos, Katielis Rivera, que se fue a hacer un internado a Smithsonian y que es mi pollita, yo la adopté, gracias. Y Melanie Rivera, que es maravillosa, no te apures, yo la tengo acá, la vamos a llevar lejos. Heriberto Feliciano, bravo, gracias por estar aquí. El gran José Cáez, tienen que leer, Maretazo. Itza Yasmín, gracias. Cristian López, que me está viendo, gracias. Guillermo, Maritere Mato Santos. ¿Hay alguna pregunta? Marta Sierra, esa es otra que hay que hacerle una parada con batuteras en Ponce. Lo que hace esa mujer allá es impresionante. Perla Marina Rodríguez, gracias. La gran Yolanda López está aquí en nuestra cita. Sandra Blasini, Laura Quiñones, Lian Edith, esa es una que le gusta el Caribe y es media bruja. Cio Rodríguez, Pier Paolo Marchetti. ¡Diablo! Hace tiempo que yo no sabía que tú estabas por ahí. Nos conocimos cuando yo estaba presentando Sirena Selena vestida de pena en Italia. Tito Calle 13, gracias. Elizabeth Marisol Torres, gracias por verme. Neftalí Sánchez, gran poeta, gran líder, gran educador, gracias por estar aquí. La gran Mari Carmen Ferrer, iba a decir fiscal, Mari Carmen, ya tú estás, ya, ella se fue, está ahora por la libre. Nereida Rodríguez Holán, el gran José Ravelo. José Ravelo, tienen que leer los microcuentos de José, los tenemos ya grabados. Van a aparecer por el canal 6. Él tiene unos microcuentos de ciencia ficción que están del más allá. José, ¿cuál es siempre se me olvida el título de tu último libro? Porque es bien interesante. Tiene Acaba, que es un texto bien interesante porque es como de brujo, porque él habla de la ciencia ficción, de una isla que está inundada por un tsunami. Y eso lo escribió él antes del huracán. Es interesante. José Ravelo, tienen que mirar bien cómo José trabaja eso. Además, José Ravelo es médico. Es un médico que escribe, es un dermatólogo que escribe. Bien interesante cómo él trabaja eso. Jared Cruz, Dominga Valdés, la gran corresponsal y periodista dominicana que vive aquí en Puerto Rico. Jackie Sánchez, Gabriel Torres. ¿Quién más está? William Luis, maestro. Lilian Baird, se nos murió Miriam Jiménez. Jorge Sánchez, saludos. Bueno, no veo preguntas. ¿Alguien tiene preguntas? Agnes Saldado, pueden preguntar lo que sea. Carlos Santos, antiguo estudiante. Angélica López, Miliburgo, la gran Norma Valle. Adiós, Chano Cavilla Morales.
Cineasta, compañero. ¿Dónde tú me estás viendo? Tú estás aquí. Lo último que yo supe es que estabas como lejísimo, en Taiwán o algo así. Me lo estoy inventando. Me lo dijo Johnny Lugo. Luis Fernando Roque Columbus, ¿cómo estás? Dalis Marí, la gran Ana Teresa Toro. Hoy, a la verdad es que este domingo me han hecho un gran homenaje. Gracias por verme. Alejandro Álvarez, mi pirata, la gran Shirley Campbell Barr, la poeta costarricense. Gracias. Bueno, como no veo preguntas y ya se nos está acabando el tiempo, quiero saludarlos a todos y a todas. Quiero invitarles a leer a los compañeros de Rita Indiana y Alexandra Pagán. Recuerden que también he mencionado a Pedro Cavilla, a Odilius Black, a José Ravelo, sobre todo a Cava, y el libro de microcuentos, que ahora no me acuerdo, 2063. Son tantos libros. Por favor, vean y revisen, miren a ver si pueden conseguir a Chile en Bembe, porque es una lectura densa, que hay que leerla poquito a poco, pero realmente ayuda a ver, ¿verdad?, el cúmulo en 200, 300 años de pensamiento afro en el mundo, afrodiaspórico, y ayuda mucho a mirar más allá de lo personal, cómo funciona esto sistémicamente. Y quería darle las gracias, el domingo está hermoso, por favor tengan cuidado si van a hacer eso de las primarias, yo no lo hago, no lo recomiendo, pero esa soy yo. Yo siempre pienso que hay que tener cuidado con rajar la papeleta y hay que buscar candidatos aquí y allá para por lo menos balancear en lo que hay unos cambios sistémicos importantes, pero sobre todo alimenten el pensamiento. Alimentar el pensamiento, crear alianzas, mantener esta cosita engrasada y saludable, sobre todo esta conexión, ¿no? El sentir, pensar, el mente-cuerpo, en balance, en iré, es bueno, es salud. Acuérdense que nosotros estamos aquí, nosotras y nosotros, para amar y ser felices. De eso se trata todo. Gracias, un gran abrazo, les mando mi corazón y que pasen un feliz domingo. Nos vemos el domingo que viene. Que no se acaben las palabras, que no se acaben las palabras. Chao.